Les habla una vez más el pastor Enrique Cuazó, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Hispana de Margate. Y hoy vamos a tratar de darle respuesta a una pregunta que se ha suscitado en los medios de internet, que causa mucha discusión o mucha inquietud o curiosidad tal vez en el mundo cristiano. Y es la cuestión de los diezmos. Si los diezmos son mandatorios, obligatorios, compulsivos, o si después del Nuevo Testamento, al comienzo del Nuevo Testamento, se erradicó esta práctica en la iglesia. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar primeramente explorando varios aspectos. ¿Cuál era la forma en que en el Nuevo Testamento, en la iglesia incipiente, en la iglesia primitiva, se recogía o se recaudaban fondos para la manutención de los pastores, de los apóstoles, de los que estaban en el ministerio, y también para los costos de la iglesia en general, y también para recaudar ofrendas para iglesias más pobres, como era el caso de la iglesia en Jerusalén? Vemos que en el Nuevo Testamento no se hace mención específica del diezmo, con excepción del libro de Hebreos, donde se nos está hablando del diezmo del Viejo Testamento. Yo creo que la discusión o el debate está dividido en dos partes. Están aquellos que dicen que el diezmo es algo que aún continúa, que es algo que es mandatorio y compulsivo y que el cristiano tiene que hacer. Algunas iglesias extremistas llegan a decir que el cristiano no es salvo si no da el 10% de sus ganancias a la iglesia, que lo estiman como una evidencia de la salvación del creyente. Eso es un caso extremo. Otro caso extremo son aquellos que dicen que no hay ninguna regla en el Nuevo Testamento que podamos apreciar donde se hable de qué se debe de dar, cuánto se debe de dar, qué cantidad, etc. Entonces esto es algo que divide muchas veces innecesariamente, yo creo, al mundo cristiano, pero vamos a tratar nosotros de darle una respuesta bíblica, una respuesta también que tome en cuenta la tradición de los primeros siglos de la iglesia, cómo ellos se respondían esta polémica. Primeramente vamos a analizar que la cuestión de los diezmos antecede a la ley, es decir, al Viejo Testamento. Nos referimos usualmente al Viejo Testamento a todas aquellas cosas que ocurrieron antes del Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero si estamos hablando del Testamento, el Testamento en realidad comienza cuando la ley de Moisés, cuando la ley mosaica es establecida y se crea una nación de una manera sobrenatural de los lomos de Abraham, donde se crea el pueblo judío. Ahí comienza un pacto, un testamento, ¿no?, entre el pueblo de Dios y Dios. Y ese pacto es el pacto bajo la ley, continúa hasta el tiempo del cumplimiento de la ley por nuestro Señor Jesucristo. Y después de su muerte, su resurrección, entonces comienza el Nuevo Testamento. Un detalle, tal vez no central, pero vale la pena indicarlo también, es que el Nuevo Testamento no comienza hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que incluso en aquellos pasajes en los evangelios donde nos habla de la crucifixión, la muerte y crucifixión de nuestro Señor, aún estamos tratando con el Viejo Testamento, con el viejo pacto de la ley. ¿Okay? Pero vemos algo interesante. Si vamos aquí tengo ya marcado en la escritura para no perderme, pero si vamos a Génesis capítulo 14, un pasaje muy conocido, donde dice Génesis 14, 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nótese algo interesante, aquí no había ninguna compulsión, no había ninguna ley, ninguna ordenanza que prescribiera que Abraham debía de darle los diezmos a este sacerdote Melquisedec, que es un tipo, una figura de Cristo. Abraham le da voluntariamente los diezmos sin compulsión, sin ley, le da los diezmos a la figura de Melquisedec. Le da los diezmos de todo lo que había adquirido. Esto es algo interesante y cabe hacer hincapié, porque a pesar de que el diezmo aparece en el Nuevo Testamento bajo la ley mosaica, en realidad es antecedente a la ley.
Es decir, que existía antes de la ley. Aquí estamos viendo un ejemplo puntual de ello. Que el diezmo existía antes de la ley y continúa durante el periodo de la ley, lo que simplemente se codifica. ¿Okay? No podemos olvidar que durante la ley, debajo de la ley de Moisés, no era solamente el 10% lo que se daba. Aproximadamente serían como, no me acuerdo la figura, pero aproximadamente como 23%, 25% de lo que se entregaba en total a través del año. Había diferentes ofrendas que había que hacerse, diferentes fondos que había que pagarle al templo, al servicio del templo, pero el diezmo se le entregaba a los sacerdotes. Que eso es algo interesante también. Los sacerdotes, que eran figuras de Cristo, eran tipos de Cristo. Ahora, permanece la noción o la doctrina de los diezmos en la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia no hay en realidad un discurso explícito sobre la cuestión de los diezmos, por lo menos en cuanto a que yo conozca, en los padres apostólicos, por ejemplo, o los escritores, los teólogos de los primeros siglos, porque ellos estaban preocupados con otros asuntos de mayor relevancia, con cuestiones, por ejemplo, de cristología, de la naturaleza divina de nuestro Señor, estableciendo el orden y la estructura de la iglesia, que la iglesia iba a seguir después de que los apóstoles ya no estuvieran. Entonces había otros asuntos de mayor relevancia con los cuales estos teólogos estaban tratando. Sin embargo, sí hay mención, por ejemplo, ya Cipriano en el siglo IV, III y IV, menciona que dice el Señor, menciona, aludiendo a los cristianos de los primeros siglos, dice, ellos daban todo, daban completamente todos sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice, nosotros, hablando de los cristianos de ese tiempo, escasamente damos el 10% de nuestros bienes. ¿Okay? Vemos otros escritores también, por ejemplo Ireneo, que menciona la cuestión del diezmo también, pero lo menciona no como un acto de compulsión u obligatorio, sino como un acto que se da por fe. De la misma manera, Tertuliano también menciona el diezmo, aunque dice que nosotros los cristianos no tenemos un mandamiento o una ley que nos force a dar los diezmos. Entonces, bueno, ¿qué enseña la Escritura? En el Nuevo Testamento tenemos varias, como decimos, varias instancias donde se habla de la ofrenda, aunque no se menciona el diezmo específicamente dentro del contexto de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 16 nos habla de la ofrenda para los santos, ese es el subtítulo que tiene en algunas Biblias. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, nos está hablando de las ofrendas que se mandaban para otras ofrendas, para la iglesia de Jerusalén, que eran iglesias que estaban necesitadas. Aquí se está hablando de las ofrendas misioneras. Son las ofrendas que se recogen específicamente para apoyar la obra de Dios en diferentes lugares del mundo. Como sabemos, en Jerusalén en aquel entonces era una iglesia que estaba bajo persecución por los judíos, y habían iglesias en el mundo gentil que de hecho donaban o daban donaciones para estas iglesias. Pablo de hecho lo que establece es un orden para que las cosas sean ordenadas y disciplinadamente dentro de la iglesia, pero no está hablando en sí de la cuestión del diezmo, no está hablando de cómo se recolectaban los fondos en esa iglesia para el sustento de la iglesia, sino que estaba simplemente hablando de los fondos que se recogían con un propósito, con una intención misionera. ¿Okay? Lamentablemente algunos hermanos sacan este pasaje para discutir la cuestión del diezmo, pero no tiene que ver nada con eso. De la misma manera que en la iglesia moderna, las iglesias donan o apoyan a misioneros, es algo similar, que se le manda una ayuda mensualmente para apoyar la obra en diferentes partes del mundo. Vemos también, si vamos al libro de los Hechos, es curioso porque hay personas que, antes de comentar sobre este capítulo, hay personas que dicen, no, yo soy dador de neotestamentario, no, yo no estoy bajo la ley, entonces yo no doy los diezmos. Y luego, mire, y esto lo digo tal vez en forma jocosa, porque yo prefiero ser diezmador que dador del neotestamentario, ¿no? Porque dice en el Nuevo Testamento, dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sabemos que
los cristianos de los primeros siglos vendían todas sus propiedades, sus casas, sus tierras, todo lo que tenían y dejaban aquellos fondos a los pies de los apóstoles. Y todas las cosas eran tenidas en común. De acuerdo, de hecho, aquel pecado de Ananías y Zefira cuando engañaron al Espíritu Santo, hicieron una ofrenda al Espíritu Santo, cuando vendieron su propiedad y mintieron, habiéndola vendido por mayor cantidad, pusieron a los pies de los apóstoles menor cantidad, diciendo que había sido la totalidad de lo que habían venido, que fue un engaño de hecho innecesario, porque no estaban obligados a dar nada. Sin embargo, mintieron al decir la cantidad que habían sacado de la venta de sus propiedades. Pero lo que vemos en esta enseñanza es que desde el principio, en el Nuevo Testamento, lo que se hacía era ¿qué cosa? Bueno, que se tenían todas las cosas en común, que los cristianos daban el 100% de lo que poseían. Entonces eso es un estándar pero un poco más elevado. Vemos que ese estándar elevado de la iglesia es similar a aquello que el Señor Jesús nos dijo. Dice, el que viera a una mujer y la deseara en su corazón, dice, ya pecó en su corazón con ella. El Señor Jesucristo tomó la ley y la elevó a unas instancias superiores. De la misma manera que aquellos diezmos y ofrendas que se hacían en el Viejo Testamento se elevaron. Los cristianos daban todo lo que poseían, porque entendían que todo pertenecía al Señor. Ahora, la enseñanza no es que en los tiempos, porque la iglesia debe de cotejarse a los tiempos en que vive. No significa que el cristiano debe de vender su casa, vender todo y tener todas las cosas en común. Eso es algo que es impráctico en nuestros tiempos. Pero me parece que la enseñanza del diezmo, que se ha mantenido en la iglesia desde sus principios, a pesar de que no se debe de hacer por obligación y que no hay un mandato explícito de nuestro Señor Jesucristo o de los apóstoles para dar diezmo, yo creo que se ha mantenido en la iglesia por lo que simboliza también. ¿Por qué? Porque representa un acto de fe, representa un acto de disciplina cristiana. El cristiano aprende a vivir con 90% de lo que el Señor le proveyó y 10% se lo entrega al Señor. Pero lo que le entrega al Señor en el diezmo no es lo que le sobre después de haber pagado sus cuentas, después de haber cubierto todos sus gastos, sino que es lo primero. Cuando recibe ese salario, que es providencia del Señor, el cristiano por fe da eso a la iglesia. ¿Para qué? Para el sustento de la iglesia, para el sustento de los pastores, para el sustento de los misioneros, para el costo de la electricidad, del teléfono, del internet, de todas las cosas que conlleva mantener una iglesia en nuestros tiempos. Ahora bien, ¿es mandatorio hacer eso? No es mandatorio, porque estamos bajo la era de la gracia. Pero también bajo la era de la gracia hay ciertas cosas que debemos hacer, hay ciertas cosas que son para nuestro beneficio. No son ordenanzas al estilo del Viejo Testamento, donde los judíos tenían que seguir con rigor aquellas prescripciones de la ley, sin tener el corazón en ello. Ahora nosotros, siendo salvos, siendo sellados por el Espíritu Santo, siendo lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer esas cosas de corazón. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Entonces la cuestión del diezmo, por eso a mí me parece que es un debate curioso. Me parece que es un debate curioso porque el diezmo representa la oportunidad del cristiano ejercitar su fe. Y no solo ejercitar su fe, sino que es también un acto de adoración, un acto de ofrenda al Señor. Un acto de adoración que antecede a las ordenanzas de la ley. El mismo acto de adoración que Abraham, el padre de la fe, le ofrece en forma simbólica y figurativa al Señor Jesucristo. Y de la misma manera yo creo que los cristianos podemos también o debemos de ofrecerle el diezmo de nuestras ganancias, las primicias de lo que nosotros ganemos en ofrenda a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué manera? Bueno, dándolo a la iglesia de nuestro Señor. ¿Para qué? Para propagación del Evangelio, para cubrir los costos que son necesarios en la iglesia, para cubrir las ofrendas a los enfermos y necesitados en nuestra iglesia. Esto obviamente tenemos que hacer un gran caveat dentro del marco de una iglesia bíblica, de una iglesia donde los pastores no se enseñoreen sobre las iglesias, en una iglesia donde no se extorsione al pueblo de Dios enseñando doctrinas falsas, que si usted diezma más o mientras más usted ofrende, va a recibir mayor bendición de Dios. No, eso es falso y eso es una doctrina del demonio. Porque enseñan a hacer comercio de vuestras almas.
Entonces se ha vuelto como algo transaccional, como algo de una transacción simplemente monetaria. Eso no es lo que es el diezmo. El diezmo es un acto de adoración al Señor. Un acto de adoración que tiene todos esas aristas simbólicas que nos conectan no a la ley de Moisés, sino a la fe de Abraham. Y por último, me gustaría leer aquel pasaje en Malaquías, donde también recordando antes de leer el pasaje, hermanos, que todo lo que tenemos es del Señor. Y que el Señor puede hacer así, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seamos desposeídos de todas las cosas que tenemos. Porque lo que le damos al Señor, eso no es el 10% que es del Señor. El 100% es del Señor. El 10% lo damos como una señal de fe, poniendo nosotros, como decía Martín Lutero, decía que el hombre necesitaba tener 3 conversiones. Dice la conversión de su mente, la conversión de su corazón y la conversión de su billetera. Eso es algo importante. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es una promesa del Señor, y el Señor no es mentiroso. Hay bendición cuando usted diezma en la iglesia. Ahora, lamentablemente, porque hay ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que enseñan que, sobre todo en el Evangelio de la Prosperidad, que mientras más dinero usted dé, más riqueza monetaria o financiera va a tener. Las bendiciones que Dios promete no son necesariamente financieras. Hay muchas bendiciones, hay bendiciones que son mucho más valiosas que el dólar. Hay bendiciones espirituales. Y la promesa que nos hace en Malaquías dice que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted dé el diezmo, usted está recibiendo una bendición porque su fe se está fortaleciendo. Usted está aprendiendo a vivir por fe. Usted está viviendo con 90% y dándole el 10% al Señor. Dice: Señor, yo te confío en que tú vas a cubrir esa diferencia. Usted está haciendo también, está ofrendando para las necesidades de los santos, para las necesidades de los misioneros que están en diferentes lugares del mundo. Y Dios lo va a bendecir a usted espiritualmente. Tal vez el Señor también lo prospere económicamente. Amén. Nadie se opone a eso. Si Dios nos prospera, amén. Pero dices: pero si las riquezas aumentan, no pongas tu corazón en ella. Entonces, la cuestión del diezmo, creo que al final de cuentas se reduce a una cuestión de cómo está su relación con el Señor. ¿Es usted un cristiano espiritual? ¿Es usted un cristiano que entiende que todo lo que usted tiene viene del Señor y no tiene miedo ni compunción al entregárselo nuevamente al Señor, sino que se lo da con alegría, sabiendo que Dios no es deudor de nada? Entendiendo también que cuando usted escatima del Señor, cuando usted dice: no, yo no doy diezmo porque el diezmo no es bíblico. Ok, pero se gasta $300 en el cable para mirar entretenimiento en el televisor. O se está gastando no sé cuánto dinero en comprarse tal vez un carro de lujo. O tal vez yéndose de compras al mall y gastando en ropas, en lujo. Cosas innecesarias que no necesitamos para sostener nuestra vida. Y sin embargo, gastamos felices y ahí damos nuestro dinero. Damos nuestro dinero al mundo. Pero basta que se pida, por ejemplo, una ofrenda especial en la iglesia. Entonces ahí decimos: bueno, pero muéstrame el versículo donde enseña que tenemos que dar estas ofrendas especiales o el diezmo. No. Entonces yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ser receptivos a la voz del Espíritu Santo y ver verdaderamente si estamos siendo buenos mayordomos de los bienes que Dios nos da. Ahora, tenemos que recordar también que hay hermanos que están pasando necesidad. Y estos hermanos no deben de sentirse tristes por no poder diezmar. Hay personas que tal vez estén pasando por una situación financiera de aflicción, están pasando tal vez por pérdida de trabajo, o a lo mejor simplemente el trabajo en el que se encuentran no les provee lo suficiente. En la Escritura nos habla de que la iglesia debe de sostener o apoyar a las viudas, a las que verdaderamente lo son, dice. Si tenemos personas en la iglesia que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, entonces estas personas no se deben de sentir mal tal vez por no poderle dar el diezmo al Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El énfasis al final de cuentas es que todas las cosas son remitidas a la vida del Espíritu, a la vida espiritual. Ahora, si usted puede, si usted tiene la habilidad de dar el diezmo y no lo da, ahí es donde nos vemos en una situación problemática. Porque ¿dónde está poniendo usted su dinero? ¿Dónde está invirtiendo usted el dinero? ¿Está invirtiendo su oro en el reino del Señor?
o está invirtiendo su dinero en guardándolo en los bancos donde viene la polilla y el moho, y usted no va a llevarse eso. Usted está poniendo eso para la obra del Señor. ¿Y qué quiero decir con la obra del Señor? Estamos hablando, como les mencioné, de mandarlo para la obra misionera, de apoyar a nuestros pastores que a lo mejor tienen necesidad, a los diáconos, de enterarse si algún hermano está en una necesidad y usted le da una ofrenda de amor, de buscar misioneros. Hay tanta necesidad en el mundo, sobre todo en el mundo nuestro hispano, misioneros que están pasando situaciones difíciles y debemos de contribuir, debemos de ayudarlo. Ok, entonces una cuestión de prioridad. ¿Cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes para mi vida? El presidente americano Abraham Lincoln decía, yo te voy a decir, dice, dime donde un hombre gasta su dinero y te diré lo que cree. Porque las prioridades nuestras son claramente visibles cuando vemos las cuentas del banco, donde se pone nuestro dinero, a dónde va nuestro dinero. Esas son las cosas que realmente le importan a usted. Son ciertamente las cosas que tienen prioridad en su vida. Entonces, volviendo al tema, no debe de la persona sentirse incómoda tal vez por no poder diezmar por una situación específica, si su corazón está en el lugar correcto. Si su deseo es ofrendar al Señor, pero en una situación específica no importa. Dios no lo va a querer menos a usted, ni lo va a querer más porque usted diezma. El Señor ve su corazón, Él ve las intenciones de su alma. Y Él sabe si usted está haciendo las cosas, porque otra cosa que podemos también aclarar, a lo mejor usted es un diezmador, siempre da su diezmo, pero lo hace para su propia vanagloria, para tal vez llenarse y decir, oh, yo soy diezmador de la iglesia, yo sostengo a la iglesia con mi diezmo. Y eso entonces viene de una raíz de orgullo, y nada que no provenga de fe, si no proviene de fe es pecado. Eso lo mira el Señor. Entonces tenemos que tener como cristianos, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida está remitida al Espíritu, a la vida del Espíritu. Y todo eso lo vemos a la luz de la Escritura. Yo no sé si esto tal vez ha aclarado un poco más la situación, o tal vez la ha enturbiado más, ha confundido más, o ha generado tal vez más preguntas. No importa, si generó más preguntas, entonces creo que he hecho mi trabajo, porque los va a forzar a meterse en la Escritura y a escudriñar la Escritura. Al final de cuentas, mi opinión no importa. Lo que importa es la opinión de nuestro Señor, que está plasmada en su palabra. Órele al Señor, háblele, sea franco con el Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que le muestre su verdad en estos asuntos para su vida, para que sea usted bendecido. Muchas gracias por habernos escuchado, y esperamos que continúe haciéndose preguntas y dejándonos saber para poder contestárselas. Amén.